Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos, amigos que nos están escuchando a través de este medio y los que han de escucharnos. Estamos agradecidos con el Señor por un día más de misericordia, por permitirnos una vez más entrar en sus hogares, a través del Espíritu Santo, poder entrar a sus corazones, ser un vaso en sus manos. Agradecidos estamos con el Señor. Amada iglesia, este es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegraremos juntamente. Dios te bendiga, saludos a tu amada familia, abrazo. Creemos y estamos confiados de que vamos a salir en victoria después de este proceso en la cual el mundo entero está viviendo. Pero la gloria es para el Señor que nos ha guardado, nos ha sustentado y de que seguimos levantados, parados en la brecha, sabiendo de que su venida está pronto, está cerca. Estos son señales. Como cristianos estamos seguros de que es cumplimiento de la palabra y por eso queremos estar más erguidos, por eso queremos estar más firmes en la fe, sabiendo de que los días son malos y que tenemos que mantenernos, amén, guardando esa salvación, cumpliendo el propósito de Dios y por eso, aleluya, estamos aquí levantados. Hoy es el día que hizo el Señor. Yo quiero que te unas conmigo. Únate conmigo para presentar este tiempo de oración, para presentar el mensaje que el Señor nos va a traer en este hermoso día, que sé que será de bendición para tu vida como lo ha sido para mí. Igualmente, yo quiero que te unas conmigo en guerra, en oración. La palabra dice que es mejor dos que uno, porque cuando uno se sienta débil, el otro lo levanta. Así que aquí estoy, uniéndome contigo en cualquier circunstancia, situación, proceso que puedas estar llevando. Vamos a unirnos en oración. No es casualidad que nos hayas sintonizado, de que estés viendo este video, no es casualidad, por lo cual únete conmigo. Amado Dios, precioso Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Presentándonos delante de ti en acción de gracias. Gracias porque este es el día que has hecho. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu favor, tu gracia. Y creemos, amado Dios, que tú tienes propósito grande para con tu pueblo, para con tu iglesia, que estamos en esta tierra. Amado Dios, cada día es un día de propósito. Y por el cual en esta hora que me permites, amado Dios, poder llevar esta palabra a través de este medio, llegar a los corazones, llegar a los hogares. Amado Dios, hay grandes propósitos. Y por eso, amado Dios, aquí estoy delante de ti, usando esta plataforma como punta de lanza, usando este lugar, Padre Santo, donde tu presencia, Espíritu Santo, se está moviendo, donde tu presencia, Padre, fluye. Esa misma presencia quiero que llegue a cada hogar, a cada persona que nos está sintonizando. Oh Espíritu Santo de Dios, ayer ya pasó, hoy es un nuevo día, hoy te necesitamos. Mira, amado Dios, por la circunstancia, el proceso, la necesidad que pueda estar llevando aquel que nos está mirando en esta hora, Padre. Yo me uno, Señor, yo me uno en un mismo espíritu, yo me uno en unidad, aleluya, creyendo de que tienes el poder para sanar, para liberar, para abrir los cielos, para deshacer toda obra del enemigo, por el cual en el nombre de Jesús ahora trae respiro y liberación, Padre. Ahora las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante toda obra del enemigo, todo lo que ha levantado, todo lo que ha maquinado contra tu iglesia, contra tus hijos, Padre. En esta hora lo declaramos inoperante. Por un camino vino, pero por 7 en el nombre de Jesús sale huyendo. En el nombre de Jesús declaramos esa liberación, declaramos sanidad, declaramos que hay paz en ese hogar, hay paz en esa persona que nos está mirando. Amado Dios, aleluya, por lo cual como hijos tuyos que somos, dice la palabra, Padre Santo, aleluya, que a paz nos llamaste. Dice la palabra, Señor, que donde está tu presencia hay libertad.
Y yo creo, amado Dios, tu presencia se mueve a través de este medio. Tu presencia se mueve a través de esta plataforma para traer esa liberación en ese hogar. Aleluya. Trae gozo, Padre. Trae paz, trae fe, confianza de que su respuesta viene en camino. Aleluya. De que en esta hora se está gestando por lo que estamos clamando y orando, y sus ojos van a ver. Sus ojos van a ver respuesta. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Presento, Padre Santo, esta plataforma donde se ha de llevar este mensaje. Amado Dios, sea usted, Padre, poniendo la convicción en los corazones. Espíritu Santo, prepara sus corazones para recibir este mensaje como preparaste el corazón de Lidia, en el cual, Padre, den fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Jesús declaramos, Padre Santo, que esa presencia se mueve en este lugar, deshaciendo todo plan del enemigo, todo obstáculo, toda oposición, todo lo que se quiera levantar. En el nombre de Jesús. Y declaramos victoria. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Acompáñame a buscar en 2 de Samuel, capítulo 23. Samuel 23, versículo 11, la palabra de Dios nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Bendita palabra del Señor, digna de ser escuchados por todos. Este mensaje lo he titulado Conquistándonos a nosotros mismos. Conquistándonos a nosotros mismos. Aquí la palabra nos enseña en este libro, en el 2 de Samuel, capítulo 23, nos habla de los valientes de David. Creo que muchos hemos escuchado sobre estos valientes, ¿verdad? Que creemos, tenemos la convicción de que ninguna cómica película de héroes se le llega a la estatura a estos grandes hombres valientes, hombres de fe, hombres que con sus hazañas en las manos del Señor hicieron grandes proezas, dieron grandes victorias a Israel. La palabra nos dice en este capítulo, ¿verdad? Nos habla sobre aquellos hombres que fueron transformados y convertidos en grandes valientes. ¿Por qué? Porque no eran hombres comunes, hombres que la palabra nos enseña que en la cueva de Adulán, cuando David huía de Saúl, dice la palabra que él escondiéndose, huyendo de Saúl, estos hombres se le unen. De estos hombres dice que endeudados, enfermos, cojos, de toda clase de hombres en estas condiciones son las que se le acercan a David cuando él huía de Saúl. Y de estos hombres David levanta un gran ejército. Bendito sea el Señor. Hombres como tú y como yo. Así somos en las manos de Dios. Hombres comunes. Hombres en los que reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Que sin Él nada somos. Que todo lo que hacemos lo hacemos por su gracia, por su misericordia. De que no haríamos lo que hacemos sino es a través de su poder, sino a través de su presencia. Esto pasó con los valientes que la palabra nos narra, los valientes de David. Y cómo la palabra nos enseña cómo fueron estos hombres. En una ocasión, uno solo mató a 800 hombres. Donde dice que otro mató a tantos filisteos que su mano se cansó y la espada quedó pegada en su mano. Imagínense eso, pegada en su mano. Y a través de esto pudieron recoger grande botín. Aleluya. Esto pasa con los hombres valientes. Esto pasa con los hombres que no se intimidan ante el enemigo. Esto es lo que pasa cuando hay un hombre y una mujer de Dios que creen que somos herederos con Dios, coherederos con Cristo.
de que hay grandes promesas, de que hay una herencia enorme que el Señor nos los ha entregado. La palabra lo dice que cuando Jesucristo murió dijo consumado es. A través de Cristo todo es hecho, a través de Cristo todo lo podemos lograr. Amén. Y a través de Cristo nosotros creemos que hay grandes promesas para nuestras vidas, para nuestras familias, para los que nos rodean, para el propósito que Dios nos llamó. Pero esto se logrará solo con los valientes. Esto se logrará solo aquellos que deciden arrebatar el reino de los cielos. Porque sufre violencia, dice la palabra, desde Juan hasta estos días. El reino de los cielos sufre valiente. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y hoy la palabra nos está enseñando que el valiente no son aquellos que tienen grandes talentos, que nacieron con grandes dones. No, fueron hombres como tú y como yo. Hombres comunes que nadie daba nada por nosotros. Hombres y mujeres que el enemigo había destruido totalmente. Hombres y mujeres en la cual nos encontrábamos en una esclavitud, en una condición donde el enemigo nos había puesto. Y ahí llegó Cristo a salvarnos. Ahí llegó Cristo para convertirnos en esos hombres valientes, en esos hombres en la cual quiere Dios que hagamos grandes hazañas en medio de este tiempo. Y la palabra nos habla de Sama. La palabra nos habla de Sama, que cuando los filisteos se habían reunido a robar la cosecha al pueblo de Israel, el pueblo huyó con temor y miedo. Y Sama se paró en medio del campo de lentejas valientemente a defender la cosecha, y Jehová le dio una gran victoria. Vamos a ver unos puntos muy sobresalientes en estos dos versículos antes de entrar al tema principal. La palabra de Dios nos dice de que el enemigo vino a ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Ese es el único propósito de Satanás y sus demonios. Y siempre huele cuando hay semilla, cuando hay buena cosecha. Porque el enemigo viene a ¿qué? Robar, matar y destruir. Ese es su propósito. ¿Y cuántos sabemos de que nosotros en Cristo tenemos mucho que dar? Tenemos la semilla, el Espíritu de Dios que está en nosotros, el que nos hace hacer grandes cosas, grandes hazañas, el que nos hace a nosotros sembrar en los nuestros. Y el enemigo lo sabe, por eso que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y yo quiero decirte que esto le pasó al pueblo de Israel con los madianitas y los amalecitas anteriormente. Dice que hacían cuevas, cavernas y lugares fortificados donde esperaban que los de Israel sembraran y llegara el tiempo de la cosecha, para cuando veían ellos que era el tiempo de la cosecha, a atacarlos. Dice la palabra del Señor que venían en grandes multitudes que parecían como langostas. Venían en grandes multitudes con sus camellos, totalmente a robar y a devastar a Israel. Y fue cuando anteriormente el pueblo de Dios nuevamente clama a Jehová. Recordemos la historia, el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y esto es lo que pasa, iglesia, y es importante que cada vez que el Señor lo ponga, recalcar esto. El enemigo no tiene lugar el cual nosotros no le entreguemos. Cada vez que nosotros vemos al pueblo de Israel en angustia, cada vez que lo vemos esclavizado, cada vez que lo vemos en depresión, es porque se apartaron de Dios. Es porque le dieron cabida al enemigo. Y ellos se habían apartado de Dios. Y por eso que el enemigo venía y les robaba, les quitaba todo. Y volvieron a clamar a Jehová, Dios bueno, Dios misericordioso. Así es Dios con nosotros. Volvieron a clamar a Dios. Y cuando clamaron a Dios, dice la palabra del Señor que Dios llama y levanta un Gedeón. Dios levanta un Gedeón para salvar a ese pueblo. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, que está sucediendo esto, donde el pueblo huye y Sama se levanta. Segundo, vemos que era un pequeño campo de lentejas.
No podemos menospreciar la semilla que hayamos sembrado. No menosprecies, amada iglesia, hermano, amigo que me escuchas. La palabra hace el énfasis. Era un pequeño campo. Quizá los demás no le dieron importancia. Los demás dijeron, bueno, si ya se han robado, los demás que se roben todo. Pero Sama no. Decidió levantarse y pelear por ese pequeño campo de lentejas. No sabemos cuánto le habrá costado sembrar. No sabemos qué tiempo le demoró para cultivar. No sabemos. Pero algo sabemos de que él se levantó a pelear. Yo quiero decirte, no importa qué pequeño sea la semilla que tú hayas sembrado en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en el ministerio, en el llamado que Dios te ha hecho. Yo quiero decirte, tenemos que pelear por lo que hemos sembrado. Yo quiero decirte de que es importante de que entendamos de que esta semilla logrará una gran cosecha. De que esta pequeña semilla veremos el resultado de lo que hará esa semilla. Eso nos lo dice la palabra cuando Elías, el profeta, vio una pequeña nube como el tamaño de la palma de su mano. Y para Elías fue suficiente confirmación de la gran lluvia que se avecinaba. Fue suficiente para decir al rey, corre, porque viene una gran lluvia. Así también debe ser para ti, para mí, creer que esa pequeña semilla que hemos sembrado en los nuestros, eso se va a convertir en una gran cosecha. Y por eso hay que pelear la iglesia. Por eso hay que pelear. El enemigo viene a devastar. El enemigo viene a robar. El enemigo viene a quitar. El enemigo te viene a decir no has hecho nada. Lo que has hecho es poco. Pero tenemos que levantarnos como Sama. Tenemos que levantarnos en medio del campo a decirle al enemigo, esto no te lo voy a entregar. Decirle por muy pequeño que se pueda ver, pero yo creo en lo grande que se avecina. Yo creo en lo que Dios está haciendo. No podemos negar la eficacia de Cristo en lo que Él está haciendo en los nuestros. Por eso es importante, si para el enemigo es importante, si para el enemigo es importante robar ese pequeño campo de lenteja, ¿por qué para ti no debe ser importante? Amada iglesia, tenemos que tener esta actitud de no ser amedrentado. Pero viendo estos dos puntos muy importantes en este versículo, pero yo me quiero enfatizar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón a través de este pasaje. Porque el punto principal en este pasaje, la cual yo quiero tocar, es cómo nosotros nos conquistamos a nosotros mismos. Es cómo desarrollar el dominio propio para vencer. Es importante, iglesia, de que entendamos algo. A veces hablamos mucho de guerra espiritual y nos gustan las alabanzas que hablan de guerra. Nos gozamos, nos alegramos, las cantamos. Pero la pregunta que hoy quiero decirte, ¿en verdad estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿En verdad estamos parados en la brecha como lo hizo Sama? ¿En verdad estamos parados en la cual no estamos huyendo ante las circunstancias, ante las situaciones que están viniendo? En verdad no le estamos entregando al enemigo lo que el Señor nos ha dado. Esa es la pregunta. ¿Estás haciendo guerra? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿Eres un valiente en el ejército de Jehová? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Es importante que nosotros no hagamos retiradas cuando debemos pelear. El cristiano debe saber que tenemos un adversario que anda como león rugiente y viendo cómo quiere devorar. Iglesia, la pregunta y por lo cual digo que es el tema principal que quiero tocar, porque es la pregunta que
le hago al Señor y he estado haciendo al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia que ora, que va a la iglesia, que lee la Biblia, pero no vemos victorias? Pero vemos cómo cuando la circunstancia, el proceso, las pruebas, los desiertos vienen a sus vidas, no vemos victoria. O salen huyendo, salen en retirada, se atemorizan. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? Que está dejando que el enemigo robe el botín, robe la cosecha. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios que no se está enfrentando para pelear la buena batalla? ¿Qué está pasando, iglesia? Y es la respuesta que yo puedo ver a través de este pasaje, donde la palabra me dice que yo tengo que aprender a conquistarme a mí mismo. Antes de yo pelear cualquier batalla, antes de yo pelear cualquier territorio, tengo que aprender a conquistarme a mí primero. Importante, iglesia. Importante. El que está en guerra consigo mismo estará en guerra con todo el mundo. Voy a volver a repetir eso. El que está en guerra consigo mismo estará en guerra con todo el mundo. Tenemos que aprender primeramente nosotros dominarnos. Tenemos que aprender primeramente nosotros a aprender a haber conquistado a nosotros mismos. Cuando tú no logras dominarte, escucha algo, esto. Cuando tú no logras dominarte, lo que debería ser privado, lo que debería ser entre una lucha, lo que debe ser una lucha entre ti y lo que estás batallando y poniendo esto en las manos de Dios, peleando, sabiendo en tus concupiscencias, en tus debilidades. Cuando no aprendemos a pelear la buena batalla y cuando no aprendemos a mantenernos en esta lucha, en lo secreto, en lo privado. ¿Sabes qué? Esto debe ser privado. ¿Pasa a dónde? Pasa a la familia. Ya no solamente es tu lucha, ahora la familia entera está viviendo esa lucha que debías de haber conquistado tú primero. Cuando ya no puedes ya lograr ni aún de que esto quede en la familia, entonces ya lo conocen tus vecinos, los que te rodean, porque comienzan a ver los frutos. Comienzan a ver lo que está pasando a tu alrededor a través de no poder lograr conquistarte a ti mismo. Cuando esto pasa, ya entonces vamos viendo que no solamente en tu casa, no solamente en tu vecindario, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino que todo se va convirtiendo en un caos en tu vida. Todo se va convirtiendo en lo que debía ser algo privado, lo que debía ser algo en la intimidad, en lo secreto, peleando tus batallas, en lo secreto buscando en el Señor para que el Señor te fortalezca en tus debilidades. Cuando no logramos dominar eso, cuando no logramos vencer esto, entonces, iglesia, todos conocen nuestras debilidades. Todos conocen que no tenemos dominio propio, que no podemos vencer la guerra que estamos peleando. Y es algo muy importante que tú entiendas esto, porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Cuántos sabemos esto? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y no tenemos autoridad en lo que no hemos vencido. ¿Cómo podemos pelear la batalla de otros cuando nosotros mismos no nos hemos conquistado? Cuando nosotros mismos no hemos logrado la autoridad en muchas cosas que estamos peleando. ¿Cómo vamos a tener autoridad sobre otros? ¿Cómo vamos a pelear territorios de otros? Es muy importante que entendamos esto. Por eso quiero que veamos un poco. Vamos a la historia, lo que la palabra nos enseña. La palabra dice que los filisteos armaban un fuerte para que de ahí ellos podían divisar a su enemigo, que en ese tiempo era ¿quién? Israel. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel.
Y ellos armaban un fuerte con donde de ahí estudiaban. Cuando la palabra me dice aquí en Sama, donde dice que cuando ellos veían la cosecha, atacaban, eso indica que ellos estaban ¿qué? Viendo lo que el pueblo de Israel hacía. Lo dejaban trabajar, los dejaban hacer para cuando ya estaba pronto la cosecha, ¡pum!, atacar. Amada iglesia, ¿no nos pasa hoy en día esto? No pasa en la cual usted y yo vemos cómo nosotros servimos, trabajamos en diferentes maneras y en diferentes formas. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el llamado, en el ministerio. Y estamos sirviendo y estamos trabajando. Y es un proceso largo, es un proceso duro. Pero ahí estamos con la ayuda del Señor. Ahí estamos fortalecidos. Ahí estamos convictados, convencidos, aleluya, de que vamos a ver respuesta de ese proceso. De que vamos a ver fruto. Pero cuando vemos que estamos a punto de cosechar, cuando estamos a punto de ver, el enemigo viene y ataca. El enemigo viene y quiere robar tu cosecha y muchos se la entregan. Muchos salen huyendo, muchos se atemorizan. Cuando tenemos que levantarnos como Sama, decir, tú no te vas a robar lo que a mí me ha costado. Tú no me vas a robar lo que el Señor me ha entregado. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dice que el enemigo levantaba el fuerte, donde era un lugar de que desde ahí armaba estrategias. Era el lugar que desde ahí divisaba a su enemigo. Era el lugar de planeamiento. Era el lugar donde podían ver cuándo era el tiempo y el momento y las armas que necesitaban usar contra su enemigo. Y esto, iglesia, lo sabemos, que consiste en la guerra espiritual. Esto también consiste en lo que significa guerra contra un oponente, contra un atacante. Eso lo podemos ver en la área del boxeo. Siempre hay que estudiar el que ha de pelear con esa persona, ¿verdad? Tiene que estudiarlo, tiene que ver cuáles son sus debilidades, cuáles son las estrategias que usa esa persona. Asimismo son los equipos de fútbol, de baloncesto, de béisbol. Siempre estudian al oponente, siempre estudian las debilidades para poder conocer y así poder atacar. Esta es una estrategia que siempre se ha usado. Y es la estrategia que el enemigo también usa contra nosotros. Porque quiero decirte, amada iglesia, no podemos ignorar que el enemigo es un estratega en la guerra. El enemigo nos estudia. El enemigo nos conoce. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras concupiscencias. El enemigo sabe en qué nos puede tentar y en qué no nos puede tentar. Y es importante que así como el enemigo te conoce, así también tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y yo quiero decirte que esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel, en el cual el enemigo levantaba este fuerte contra ellos. Y yo quiero decirte, amada iglesia, hermanos, nosotros también tenemos que cuidar nuestro fuerte para poder defender y atacar a nuestro enemigo. Ese es el fuerte en la cual yo te digo que tú y yo tenemos que aprender a dominarnos nosotros primero. Es lo cual antes de tú pelear la batalla, antes de tú ir contra tu enemigo, tú tienes que saber primero quién es tu Dios. Tú primero tienes que tener una comunión con tu Padre. Tú tienes que saber, y yo tenemos que saber, que fuera de Dios nada podemos lograr, nada podemos hacer. Tú y yo tenemos que entender que toda batalla, toda victoria que tengamos la vamos a tener a través del Espíritu Santo. Esto lo entendió David. David dijo, yo no peleo con espada ni jabalina, sino con el Santo Espíritu.
fuerza, donde sabemos quién es la fuente, Cristo. Cuando nosotros nos mantenemos, amado iglesia, levantados en ese fuerte, cuando nosotros nos mantenemos firmes, amados, no solamente vamos a salvar nosotros, sino todos los que nos rodean van a ser salvos también por nuestro testimonio. ¿Qué testimonio pudieron dar los que huyeron? ¿Qué testimonio pudieron dar? Es tan importante que tú como iglesia, y es lo que el Espíritu Santo me ponía. Por eso mi pueblo muchas veces es derrotado. Por eso es que mi pueblo muchas veces no obtiene lo prometido y deja que el enemigo le robe el botín, porque no ha aprendido a cuidar y a guardar su fuerte, el lugar de estrategia, el lugar de fuente, el lugar de recibir, porque no puedo dar lo que no tengo. Porque yo tengo que, antes que pelear con el adversario, tengo que saber quién es el que está conmigo. Es importante. Por testimonio y por un ejemplo, una vez me fue a visitar una hermana encargada de un tiempo en el ministerio carcelario de las mujeres. Ella iba como 2 o 3 veces a la semana a ese lugar. Y ella tenía una reunión conmigo, ya que ella quería que una de las hermanas de mi congregación para que ella me dé el permiso para poder entrar contigo a la cárcel. Así que nos citamos y ella fue a mi oficina y estuvimos hablando, la cual ella quería de que esta miembro de la iglesia la acompañara, porque esta miembro de la iglesia tenía ese llamado, había pasado por ese proceso. Y cuando yo estoy hablando con ella y ella comentándome el programa y lo que tenían para ese lugar, cuando ella comenzó, el mismo Espíritu Santo me hizo sentir, discernir la carga que había sobre esa hermana. Me hizo discernir todo lo que estaba agobiando a esta hermana, que en la cual yo quedé ministrándola. Yo quedé ministrándola porque después de ministrarla, ella me dice: pastora, estoy teniendo muchas luchas en mi matrimonio, en mi finanza, en la salud. Y comenzó a contarme, porque ya el Espíritu Santo me había dicho lo que había en ella. Y después de esa administración y ella contándome todo lo que estaba viviendo, yo le digo a ella: sierva, usted primero, antes de ir a conquistar y a tomar territorios, antes de ir a pelear la batalla, usted primero tiene que conquistarse usted mismo. Usted no puede bajar la guardia. Usted no puede bajar la guardia porque el enemigo vendrá en venganza. Tenemos que mantener nuestro fuerte. Tenemos que mantenerlo cercado. Tenemos que mantener la fuente. Tenemos que mantener esa comunión y esa de donde viene esa unción para poder tomar, para poder. Aquí ningún hombre pudo lograr nada si no fue con la ayuda de Dios. Y es importante que tu iglesia entiendas esto. Es importante que tú no puedes ir a pelear batallas, que tú puedes ir a pelear esto y esto, pelear batallas sobre familias, matrimonios, hijos. ¿Y tu familia qué? ¿Cómo está tu familia? ¿Has cuidado el fuerte en tu casa? ¿Has cuidado el campo en tu casa? ¿Mantienes cubierto, guardado tu casa, tu familia, tus hijos? No podemos estar peleando territorios si no mantenemos un fuerte en nuestras vidas. No podemos descuidar nuestros matrimonios y estar peleando por el matrimonio de otros. No podemos descuidar a nuestros hijos y estar peleando por los hijos de otros. Tenemos que primero conquistarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que pelear la batalla. No quiero decir que no hay batallas, no hay lucha en medio del camino, del proceso, y es lo que te va a detener para hacer el propósito de Dios. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros queremos hacer, tomar cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, les aseguro, porque Dios es un Dios de orden. Queremos tomar y conquistar muchos territorios, pero el nuestro no lo hemos peleado y no
está fuerte. Y es por eso, y yo te digo esto, iglesia, porque he escuchado muchas veces he escuchado como una mujer de oración e intercesión. He escuchado muchas veces que la gente dice, no, es que por eso es que yo no me uno al grupo de oración, yo no me uno al grupo de intercesión, porque inmediatamente vienen luchas, vienen batallas, el enemigo se levanta. Mentira del diablo. Eso es mentira. ¿Tú sabes cuál es el problema y cuál es el error? Cuando nosotros mantenemos puertas abiertas, queremos pelear, queremos ir en batalla, queremos estar haciendo, ungiendo, haciendo y haciendo. Pero en nuestras vidas hay puertas abiertas, puertas de desobediencia, puertas de rebeldía. No hay sujeción. ¿Cómo es posible que creemos que nosotros podemos creer que alguien o algo, los demonios, se nos van a sujetar cuando nosotros mismos no somos sujetos? Cuando nosotros mismos no estamos en obediencia. ¿Qué autoridad tenemos sobre los demás? Y ese es el problema. Eso fue lo primero que el Señor me enseñó a mí. Cuando me permitió el Señor ser líder de oración e intercesión, cuando yo comencé el camino del Señor. Y yo comencé a orar, interceder y decirle, Señor, dime qué quieres. No sé ni cómo entrar ni cómo salir, como la oración de Salomón. Dime, Señor, qué tú quieres que haga. Dime qué es lo primero que tenemos que hacer, porque nos íbamos a retirar a 3 días de ayuno y oración. Y lo primero que el Espíritu Santo me dijo, cierren toda puerta. Toda puerta, toda hendidura, toda fisura que tengan abierta, ciérrenla. Porque ustedes no pueden ir a la guerra, no pueden ir a la batalla mientras haya puertas y hendiduras y fisuras abiertas, porque ahí vendrá el enemigo en venganza. Esto es algo que tenemos que conocer como estrategas, como hombres y mujeres de guerra. Algo que usted tiene que saber, cómo está su fuerte, cómo está cercada su casa, cómo está cercada su familia, para poder ir a pelear contra los demás, para poder ir a tomar territorios. Es importante entender esto. No podemos bajar la guardia. Entendemos, un ejemplo de ello fue David. Dice la palabra que David fue seducido por la tentación. Satanás lo sedujo. ¿Por qué? Porque cuando era tiempo de guerra, cuando era tiempo de pelear, ¿qué estaba haciendo David? Decidió quedarse en el palacio. Dice la palabra, lo dice, que cuando era el tiempo que los reyes peleaban, él decidió quedarse en casa. Y por estar de ocioso, fue tentado en sus concupiscencias. Y sabemos, ¿verdad?, que cayó en pecado con Betsabé. Esto es lo que pasa, amada iglesia, hermanos. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando es tiempo, siempre le digo a la iglesia y te enseño esto. Es importante que enseñemos esto en lo que es guerra espiritual. Nosotros como cristianos siempre tendremos una autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad es respaldada por Dios, porque no hay autoridad que Dios no ha puesto. Tu pastor es una autoridad sobre ti. Es la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Y como pastora siempre enseño a la iglesia. Amada iglesia, cuando estamos en ayuno, quizás tú no puedas por tu trabajo, quizás tú no puedas por cualquier cosa, pero mantente orando, mantente unido. Porque esta es una batalla conjunto. Porque es importante que entendamos que cuando estamos haciendo guerra espiritual, lo estamos haciendo a través del ayuno, a través de la vigilia, a través del evangelismo, a través de cualquier cosa que estemos haciendo, estamos haciendo guerra espiritual. Y el enemigo es un estratega. El enemigo está estudiando qué estamos haciendo. Él está viendo quién está parado en la guerra, quién está parado en batalla, quién está ahí levantado. Y también está viendo quiénes no están en esa guerra, quiénes están apartados, quiénes están divididos, quiénes están en desobediencia, quiénes en vez de estar peleando la batalla, estar guerreando, están de ociosos. Y le pasa lo que le pasó a David. Y siempre le enseño a la iglesia, si por X y razón tú no puedes estar en obediencia en una convocación que se ha hecho,
de vigilia, de ayuno de 3 días, de ayuno de lo que sea que se implemente en la iglesia, porque la necesidad que el pastor como profeta ve en la cual la iglesia entre en ese tiempo de búsqueda y de guerra espiritual. Todos tenemos que estar unidos, todos. Si por X y razón alguien no lo puede hacer, busque la forma de estar unido. Para mí es muy importante esto en la guerra espiritual, de que tú te sientas y seas parte del cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver, hermanos, y yo sé que tú lo sabes en estrategia y en guerra espiritual, y eso lo podemos ver secularmente. Hay muchas enseñanzas de los animales, muchas enseñanzas que los animales siempre andan en manada, siempre andan juntos. Y en el momento que uno se descuide, en el momento que uno sale de la manada, ¿quién es el que el enemigo viene a atacar? El que se salió. ¿Quién el enemigo viene a atacar? Es el que está fuera de la manada. Porque él sabe que mientras están todos es difícil de atacar. Mientras están unidos, mientras está es difícil que uno ataque a todos. Pero cuando uno se descuida, ahí le viene el enemigo. Eso lo tenemos que aprender nosotros también. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que hacer un fuerte. Tenemos que aprender que estemos unidos cuando hay guerra espiritual, unidos cuando hay batalla, unidos cuando hay esa santa convocación. Tenemos que estar unidos. No podemos subestimar al enemigo. Tenemos que saber, tenemos que cuidar nuestras áreas débiles. Débiles. Por eso dice la palabra que mejor es 2 que 1. Te sientes débil, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ayunar, ve a la iglesia. Ahora estamos en esta cuarentena, no podemos, pero busca ayuda, busca un mentor, busca a alguien que te ayude. Pero mantente unido, mantente levantado, no nos descuidemos. Amada iglesia, no nos descuidemos. Perdona que te lo digo, pero a veces algunos por ahí escuché cuando dicen, ahora en esta cuarentena hay muchos que se han descuidado. Hay muchos que se han alejado de Dios. Yo quiero decirte de que esto ha pasado cuando no había un fuerte sólido. Y esto lo dije anteriormente. Esto ha pasado cuando no ha habido un fuerte sólido. Esto ha pasado cuando tú no te habías mantenido firme en la fe. Esto ha pasado cuando tú no estabas encaminado en el evangelio como debía de ser en tu fe. Y como no había un fuerte sólido, esta cuarentena ha traído ¿qué? Desánimo, desaliento. No hay un pastor ahí al lado tuyo constantemente. O no hay alguien que te ayude o que te anime para servir. Muchas cosas, ¿verdad? Han sucedido a través de esta cuarentena. Pero cuando ha habido un fuerte sólido, nada ni nada nos separará del amor de Dios. Ni cuarentena, ni enfermedad, ni virus, nada nos separará del amor de Dios. Por eso es importante que cuidemos nuestro fuerte. Por eso es importante que no le echemos la culpa al enemigo, ni le estemos echando culpa a la cuarentena. No es que por eso me descuidé, no es por eso que ya no oro, no le echemos la culpa. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros tenemos que aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a pelear la batalla, aunque todos salgan huyendo, aunque todos digan es imposible. Tú y yo necesitamos levantarnos como Sama, parados en el centro del campo de batalla, parados para pelear lo que Dios nos ha dado, aleluya, a pelear lo que el Señor nos ha entregado. Aseguremos que nuestro fuerte esté firme y protegido, para poder entonces pelear la batalla. Tengamos autoridad, aleluya. Venzamos para que tengamos autoridad en lo que hemos vencido. Y así podemos pelear batallas que se nos vayan a enfrentar. ¿Cuál era el fuerte de Sama? Nos hacemos la pregunta. Pastora, ¿y cuál era la diferencia entre Sama y todo el pueblo de Israel que huyó? ¿Cuál fue la diferencia de este valiente? Yo puedo sacar algunas conclusiones. Y las conclusiones que yo he sacado era, Sama podía ser uno de los valientes. Dice la palabra que era de los valientes de David. Así que Sama viene de la cueva de Adulán.
Sama viene de esos hombres, no sabemos quién era Sama, si era un endeudado, si era un enfermo, si era alguien que estaba huyendo, ¿verdad? No sé, no sabemos quién era Sama. Pero sí sé que era uno de los que estaban en la cueva de Adulam. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el fuerte de Sama? Proceso. El proceso siempre nos fortalecerá. El proceso nos ayudará a cuidar nuestro fuerte, a conocer cuáles son nuestras debilidades. Nuestro proceso nos ayudará a conocer, aleluya, quién es nuestro Dios. Ahí aprendemos. Estoy segura que un gran mentor para Sama fue David. Un gran mentor, un gran hombre de Dios que les enseñó a ellos cómo creer en Dios en medio de toda circunstancia. Les enseñó la fidelidad a Dios y al rey Saúl, aunque lo perseguía para matarlo. ¿Qué dijo David? No pondré mi mano contra el ungido de Jehová. Y yo creo que esto era el fuerte de Sama, su proceso. La fidelidad a David. Fue un hombre en la cual vemos, dice la palabra, que habla de los valientes de David. Un hombre que vio cómo llegó a la vida de David, en qué condición y estado estaba él, y cómo Dios lo fue procesando, cómo Dios logró a que él fuera un gran hombre valiente. Esto lo hizo ser fiel a David, que conocemos la historia, cómo estos hombres defendieron y pelearon por David. Como estos hombres, una vez dice la palabra que unos gigantes estaban a punto casi de matar a David, y ellos dijeron: no saldrás más con nosotros, no saldrás más con nosotros a la guerra y a la batalla, porque tú eres la lámpara de Israel, y si tú mueres, ¿qué será? Y dice que a partir de ese día no dejaron que David peleara más en la guerra. De esta forma era la fidelidad de estos hombres valientes. Y yo creo que eso era un fuerte para Sama. Era un fuerte. Aprendió en el proceso. Aprendió a ser fiel. Aleluya. Aprendió con valentía a no huir a los problemas. ¿Cuántas veces no habrán ellos sido atacados, perseguidos con todo el ejército de Saúl? Y ahí estuvieron peleando, ahí nunca se dejaron. Esto lo aprendió Sama en el proceso. Así que cuando él vio a estos filisteos venir contra el campo, contra su siembra, contra lo que habían de cosechar, ¿sabes qué? Con valentía decidió pelearlo. Aleluya. Por eso, amada iglesia, quiero enseñarte esto. ¿Por qué? Porque no creas que esto viene de repente. Esto no crea que a veces la gente dice: y si en algún momento dado a mí me atacan, ¿qué haré yo? Si a mí me asaltan, ¿qué haré yo? No sé, en el momento sabré. No, esto no es así. El proceso te hace actuar en el momento dado. El proceso te hace ser un valiente en el momento dado. Y reprendo tu espíritu de venganza en el nombre de Jesús. El proceso te enseña a ti qué hacer en el momento dado. Esto no fue que de repente Sama dice: ay, pero todo el mundo está huyendo, ¿y yo qué hago? No. En el momento Sama sabía qué tenía que hacer: pelear. Él sabía que nunca había huido. Siempre se había levantado como un valiente a pelear batallas. Y por eso es que nosotros entendemos: David estaba huyendo de Saúl, no porque le tenía miedo, porque sabemos la historia que David tuvo el tiempo para poder matar a Saúl, pero él no lo hizo. Y porque no quería matar a Saúl, y porque sabía que no era el tiempo de su reinado, él prefería que huir. Pero no era por miedo, porque sabemos que mientras David huía de Saúl, peleó grandes batallas en los desiertos. Y este es el proceso de estos grandes hombres, en la cual Sama, otro fuerte de Sama, era la obediencia. Porque la obediencia te da autoridad. ¿Ustedes creen que Sama no vio cómo Dios respaldaba a David? ¿Cómo Dios peleaba las batallas de David?
Sama tiene que haber visto grandes hazañas, grandes cosas. Y Sama estaba convencido que el que les daba las victorias a ellos era Jehová. Y esta obediencia al Dios de David, esta obediencia, permanecer en su fidelidad en el proceso, esto le dio convicción a Sama de quién era Dios, quién era su Dios, porque se convirtió en su Dios. Esto fue lo que hizo que Sama en un momento dado se levantara en batalla, se levantara en la mitad del campo a pelear por lo que sabía que era suyo. Y la palabra nos dice que Dios le dio una gran victoria. Aleluya. Amada iglesia, quiero decirte, para que veamos esa gran victoria de parte de Dios, tenemos que saber de dónde es nuestra fuente. Tenemos que saber que tenemos que cuidar. Así como Sama peleó un campo, así primeramente tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a cuidar nuestro fuerte. Cuando tú y yo logramos cuidarnos nosotros mismos, a cuidar nuestro fuerte, a cuidar lo que Dios nos ha dado, vamos a saber qué hacer en momento dado. Vamos a poder ser esos instrumentos para bendecir a mucha gente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, aleluya, estas estrategias en guerra espiritual, estas estrategias en lo que es guerra. Y es importante aprender, porque iglesia, es el deseo de Dios que tú y yo alcancemos lo prometido, que tú y yo recibamos el botín y los nuestros por causa de hombres valientes, aleluya. Y no seamos hombres y mujeres que huyamos a la primera circunstancia, que huyamos ante las circunstancias que están viniendo a nuestras vidas y dejemos que el enemigo nos siga robando, robando y robando. Eso fue lo que hizo los filisteos con Israel, hasta que hombres de Dios se levantaron. Aleluya. Recibe esta palabra de parte del Señor. Y así como ha sido de bendición y la he ponido en práctica en mi vida, así también quiero, amada iglesia, que tú también lo pongas en práctica. He aprendido, iglesia, que las batallas primeramente se ganan aquí primero. Primeramente, cuando tú logras ganar esas batallas, lo que venga, iglesia, tú sabes que tienes la victoria en Cristo. Quiero orar por ti. Quiero orar por ese pueblo. Quiero orar por ese pueblo que se siente débil. Quiero orar por ese pueblo que está cansado que el enemigo le siga robando. Que a cada vez que el enemigo huele que hay una gran cosecha o huele que hay unas semillas por sembrar, el enemigo viene a robarla. Quiero orar por ti porque es lo que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón. De que tú y yo aprendamos a ser hombres valientes como Sama. A que no le entreguemos el botín al enemigo. A que no huyamos ante las circunstancias y que veamos la victoria. Aleluya. Amado Señor, bendito sea su nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Porque en ella están escondidos esos grandes tesoros que simplemente, Padre, tú quieres que nosotros queramos descubrir, queramos conocer, para así poder apropiarnos de ello. Yo oro en esta hora por cada uno de mis hermanos que están viéndonos, Padre. Yo oro por aquel que dice, yo me siento débil. Por aquel que dice, no tengo fuerzas para pelear y batallar. Por aquel que dice, estoy cansado de que el enemigo me robe. Oh, amado Dios, en esta hora, Espíritu Santo, te pido que les ayudes a entender que primero tienen que lograr conquistarse a ellos mismos. Primero tienen que aprender a pelear su territorio. Primero tienen que aprender, aleluya, a conocer quién es su Dios. A conocer en el medio del proceso y la batalla de que hay promesas que tenemos que conquistar y tomar. Pero primeramente se logrará cuando nosotros hemos conquistado. Nos hemos conquistado y así haremos, Padre, que los nuestros reciban el botín. Que los nuestros, así como Sama, Padre,
que peleó por ese campo de lenteja. Y no solamente fue de bendición para su familia, sino para todo el pueblo de Israel para comer. Asimismo, Padre, haya hombres y mujeres en esta hora que estoy orando y clamando por ellos, para que sean esos hombres valientes, que no se adrementen, intimiden ante el enemigo, Padre. Gente valiente que se levante en fe. Gente valiente que sepa de dónde es su fuente. Gente valiente que sepa que si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gente valiente que no ande, Señor, peleando, como dice el apóstol Pablo, tirando al aire. Tirando, Señor, sin saber, Padre, dar al blanco. Así muchas veces por eso no ganamos batallas. Así por eso no tenemos victorias, porque muchas veces no sabemos contra qué estamos peleando. No sabemos, Padre, usar estrategia. No sabemos usar las armas adecuadas. No sabemos pelear primero por nuestro territorio. Y por eso, Padre, que el enemigo viene en venganza. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora que por esta palabra que tú llenas el corazón, Espíritu Santo, traerás a memoria, harás recordar, harás que ellos se levanten, Señor, a pelear su fuerte. Se levanten a pelear por su casa y su familia. Se levanten a pelear por cada promesa que tú le has dado. Oh, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Recobren fuerzas nuevas para el que se siente débil. Recobre fuerzas nuevas que el que está caído, que huyó y el enemigo robó, vino a devorar y a devastar. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora que tú te levantas en el nombre de Jesús. Que te levantas, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. Te levantas como un guerrero, una guerrera a pelear. No todo está perdido. En Cristo siempre hay esperanza. Por lo cual en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra llega justo a tiempo a tu vida. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amigos, si hay alguno que en esta hora nos sintoniza, el que está viendo este mensaje en el momento que lo haya de ver, yo quiero que hagas conmigo esta oración. Si has visto en tu vida cómo el enemigo te ha robado, matado y destruido cosas que más amabas, tu vida misma, has visto cómo el enemigo ha venido a devastar y tú pensabas que ya no había esperanza. Pero el Señor te dice en esta hora, todavía hay esperanza. El Señor te dice, tú te puedes convertir como uno de esos valientes de David. Un valiente en la cual era un hombre endeudado, enfermo, deprimido, no importa en qué condición, pero podemos ser esos grandes hombres de fe. Podemos ser esos hombres que nos levantemos en batalla a pelear por nuestra familia y por lo nuestro. Así que si tú quieres hacer conmigo esta oración, haz conmigo, repite conmigo. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias por llegar a mi vida justo a tiempo. Gracias, Padre, porque sé que eres tú que me estás llamando. Por eso en esta hora yo te pido que perdone mis pecados. Los eche al fondo del mar donde nunca más yo haga memoria de ellos. Te pido que a partir de hoy yo sea una nueva criatura. Me pueda llamar un hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame, Padre, Señor, a partir de hoy, a través de que tú pongas en mi corazón, Espíritu Santo, el querer como el hacer, buscarte, tener esa comunión contigo, escudriñar tu palabra para conocerte y así poder ver todos los tesoros y las promesas que tienes para conmigo y con mi familia. En el nombre de Jesús yo declaro que eres una nueva criatura en Jesús. Y yo declaro que cada una de las promesas que el Señor ha prometido en su palabra, tú las recibes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo en la cual sé que hemos sido bendecidos por su palabra. Declaro la paz del Señor contigo y con tu amada familia. Bendiciones.